Esta reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación con los cuatro comisionados del instituto y casos de presunta corrupción al interior del INAI fueron parte de esta agenda que se trató a puerta cerrada entre la secretaria de Gobernación y los comisionados de este instituto, Adrián Alcalá, que es el comisionado presidente, Blanca Lilia Ibarra, comisionada expresidenta de este instituto, Julieta del Río y Josefina Román. Estas comisionadas también estuvieron presentes y en esta reunión, parte de lo que supimos públicamente, pero también que nosotros en Contralínea nos dimos a la tarea de revisar a través de fuentes confidenciales, pues resulta que uno de los casos que salió a relucir es de los más emblemáticos de corrupción o que podrían implicar un presunto conflicto de interés. Se trata de los cuatro contratos que el Instituto de Transparencia le concedió a una de las empresas de la ex candidata del PRIAN a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Y aunque en la campaña electoral presidencial que acabamos de vivir este mismo año, desde finales o desde mediados del año pasado, pues aunque en este periodo, después de que se dieran a conocer estos contratos, esta política panista intentó deslindarse de estas contrataciones, pues al decir que era su familia directa, su esposo, sus hijos, quienes son los accionistas de esa empresa y que ella ya no se encontraba como parte de los accionistas. La realidad es que, de acuerdo con estas fuentes consultadas, pues indican que ella personalmente supervisó algunos de los trabajos en época reciente. Se tendrá que revisar este tema con mayor profundidad. Ahí en la reunión lo que nos narran las fuentes que consultamos es que los comisionados intentaron deslindarse de este tema, minimizarlo ante la secretaria de Gobernación al decir que, pues si bien existen estos contratos, se firmaron en una época en la cual ellos todavía no eran comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia. Dijeron que pues dos de esas contrataciones se otorgaron durante la presidencia de la excomisionada Jimena Puente. Ella, hay que recortarlo, Jimena Puente de la Mora, pues acabó siendo legisladora por el Partido Revolucionario Institucional, quitándose la máscara después de haber pues encabezado este instituto de la supuesta transparencia, y que los otros dos contratos se dieron en la gestión de Francisco Acuña, más bien excomisionado, porque ya no se encuentra en este instituto. Se le liga con el Partido Acción Nacional. El más reciente de estos convenios, no hay que olvidarlo, identificado con pues el número de folio, o más bien con el folio OA diagonal C009 diagonal 19, se firmó el 18 de enero de 2019 con la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SADCB, OMEI, empresa fundada en 1998 directamente por Xochitl Gálvez Ruiz y en la que actualmente es socia su hija Diana Vega Gálvez. Hay que recordar que esta muchacha, Diana Vega Gálvez, coordinó a los simpatizantes a la candidatura de su mamá, pues conocidos como Xochilovers. No es cualquier cosa que se tuvieran estos contratos y al mismo tiempo pues hubiera una actividad de carácter político, sobre todo de la ex candidata presidencial del PRIAN. De acuerdo con la acusación que lanzó el 7 de abril pasado, durante el que fue el primer debate presidencial, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
el posible conflicto de interés radicaría en que Xóchitl Gálvez defendió al INAI porque se benefició económicamente de este por la vía de la contratación de sus empresas. Además, porque el último convenio se firmó cuando ella ya era senadora por el Partido Acción Nacional y desde ese cargo público en una especie de dualidad de contratista del gobierno y legisladora y del gobierno, porque al final del día el INAI pues es una institución gubernamental, si bien de carácter autónomo, no deja de ser una institución del Estado mexicano. Pues Gálvez impulsó la campaña del INAI No Se Toca. Otros actores también estuvieron involucrados en esa campaña, pero ella, particularmente ella, pues incluso, no hay que olvidarlo, se encadenó a la tribuna del Senado para exigir que se nombraran a los comisionados faltantes, comisionados de este Instituto de la Transparencia. Es decir, mientras por una parte recibía estos beneficios económicos, por la otra defendía a ese instituto del cual estaba obteniendo esos beneficios económicos a través de los contratos. Es ahí donde podría encajar este delito de corrupción. No hay que olvidar que el conflicto de interés, el tráfico de influencias, el peculado, el abuso de autoridad, todos estos fenómenos son considerados delitos de corrupción. Y bueno, de acuerdo con las fuentes que consultamos, revelaron que en esa reunión entre los cuatro comisionados del INAI y la secretaria Rosa Isela Rodríguez, también se tocó el caso del arrendamiento del edificio sede del instituto, actualmente donde se encuentra localizado este instituto al sur de la ciudad. Pues resulta que es un edificio rentado. Se arrenda por parte del instituto desde julio de 2013 y cada mes el erario de la nación paga 7 millones de pesos por esta renta. Esto llama la atención, sobre todo por el tamaño del negocio. Estaríamos hablando de 84 millones de pesos anuales que se han pagado por más de una década, por más de 10 años, con lo que claramente se podría haber adquirido ya una propiedad y no estar pagando estos recursos. Y además también llama la atención porque la sede anterior que tenía el INAI era propiedad pública, por lo que no se tenía ninguna necesidad de tener esta sangría financiera. Aunque al término del encuentro, de este encuentro con la secretaria Rosa Isela, los cuatro comisionados se mostraron positivos, aseguraron en diversas entrevistas en medios, saliendo, incluso pues concedieron esta entrevista colectiva que duró alrededor de unos 7 minutos, pues aseguraron ellos que se dio un ambiente de cordialidad con la secretaria Rosa Isela, incluso hubo quien declaró que les enseñó su oficina, que estuvieron muy a gusto. Pues en realidad todo este tema de cordialidad, lo que ocurre en las oficinas de la SEGOV es que ya se habla de un proceso ordenado de extinción, es decir, que los comisionados del INAI empiecen a rendir cuentas desde ahora porque prácticamente sería inminente la extinción del INAI. Por ello, los cuatro funcionarios de este órgano autónomo acordaron que en la próxima reunión se tratarán con amplitud otros temas de corrupción, entre ellos ni más ni menos que este manejo de las tarjetas American Express. Como la audiencia de Contralínea lo sabe, en esta revista documentamos desde noviembre de 2023, pues como uno de estos excomisionados utilizó su tarjeta American Express, que es una tarjeta corporativa, es decir, es una tarjeta del Instituto Nacional de Transparencia pagada con recursos públicos, pues asistió a un table dance donde se cometía trata de personas en su modalidad
de prostitución. Todo eso está documentado. Ustedes pueden revisar nuestro trabajo, el reportaje que se publicó en su oportunidad. Entrevistamos incluso a Oscar Guerrafort, quien pues solo accedió a responder un cuestionario por vía escrita. Se publicó ahí mismo pues para garantizar su derecho de réplica. Y bueno, este tema se abordará ya con mucha profundidad en la próxima reunión y recordar que tanto Oscar Guerra Fort como otro excomisionado del instituto de nombre Rosendo Evgeny Monterrey Chepop, entonces, es decir, en noviembre de 2023, se desempeñaba como secretario ejecutivo del INAI. Antes había sido comisionado del INAI, pues tuvieron que renunciar a sus cargos con el objetivo de facilitar las investigaciones correspondientes, de las que, por cierto, aún no tenemos noticias de sus resultados y de si se fincarán responsabilidades o no por este caso de presunta corrupción donde se utilizó esa tarjeta American Express. En el caso de Monterrey Chepop, recordar que su renuncia se da porque él era comisionado del INAI cuando se pues censuró esta información. Un ciudadano, una ciudadana la solicita por transparencia. El INAI se supone que es el Instituto de la Transparencia y lo que deciden los comisionados de aquella época, entre quienes estaba Monterrey Chepop y por supuesto el propio Guerrafort, es que esa información era confidencial, que no se iba a dar a conocer, que eran datos personales, porque Guerrafort ya había restituido el dinero a las arcas públicas. Pues no se trataba de eso, se trataba de ver cómo ejercían el recurso público y además teniendo en cuenta que se supone eran los que pues estaban encargados de la transparencia en México. Sobre este asunto, también hay que decirlo, la Secretaría de Gobernación podría profundizar las investigaciones hasta llegar a los nombres de los otros tres funcionarios del INAI que asistieron a ese table dance. Ello porque previo a su renuncia, el propio Guerra Fort aseguró al interior del INAI que entre los asistentes estuvo el propio Adrián Alcalá, hoy comisionado presidente del organismo. Recordar que Contralínea le pidió o le preguntó, es decir, en esa entrevista que sostuvimos con el presidente del INAI, le preguntamos si él había asistido y dijo que no. Bueno, pues hay indicios de que, de acuerdo con la versión de Guerra Fort al interior del INAI, sí habría asistido Adrián Alcalá a ese table dance. Veremos si la Secretaría de Gobernación en estas reuniones consigue ese dato y sobre todo que se dé a conocer que el pueblo de México tiene derecho a conocer qué pasó con ese asunto. También se habla, o en aquel momento Guerra Fort dijo que otros de los que asistieron fue Víctor y Daniel. En este caso podría ser Víctor Díaz y en el caso de Daniel probablemente se trate de Daniel Navarro, que eran parte de ese grupo donde estaban no solo pues el propio Guerra Fort, sino también estaba Monterrey, estaba Alcalá, también Díaz y también Navarro, pues así las cosas. Tras lo acordado el día de ayer en esta reunión con la secretaria de Gobernación, pues en el próximo encuentro que se llevará ahí mismo en las instalaciones de la CEGOP, los comisionados pues se comprometieron a que van a explicar y profundizar en otros casos ya documentados por la Auditoría Superior de la Federación. En especial se trata del tema de las presuntas extorsiones que padecieron los propios empleados del INAI. Los resultados de la auditoría forense que se practicó en 2024 documentan claramente que a algunos funcionarios del instituto se les solicitó entre el 10 y el 60% de sus sueldos y demás prestaciones de forma quincenal para continuar laborando en el instituto. Estos hechos, señalan las auditorías, fueron referenciados desde 2018 y hasta 2023, es decir, fue una cosa continuada, una extorsión continuada
o los famosos moches. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los servidores públicos presuntamente extorsionados que se atrevieron a denunciar estos hechos ante comisionados y comisionadas, así como ante el órgano interno de control, fueron indebidamente despedidos. Los hallazgos apuntan a que esos 44 testimonios que reunió la Auditoría Superior son de personal que estuvo adscrito a la oficina del excomisionado Monterrey Chapop. Y en este punto se revisará por qué el comisionado presidente Adrián Alcalá contrató al excontralor interno que cerró las investigaciones. Otro tema al que se pondrá lupa en el ámbito laboral es el de los presuntos aviadores. Resulta que estas auditorías forenses también tuvieron referencias de personal que no acude a laborar al INAI, pero que sí cobra quincenalmente por los supuestos servicios que presta. Esto configuraría lo que se conoce popularmente como aviadores y que constituye una malversación de fondos públicos. Además, documentaron que en el ámbito administrativo se generó indebidamente una adecuación de perfiles de puesto para incorporar al personal que no cumplía con los requisitos originales. Todo esto también lo dimos a conocer en su momento en la revista Contralínea y mis compañeros en producción me ayudarán a compartir estos trabajos por los chats tanto de Facebook como de YouTube. Parte de esta documentación que se revisará también tiene que ver con contratos presuntamente irregulares en materia de mensajería y servicio de limpieza, de acuerdo con las fuentes consultadas. Al mediodía de ayer, 16 de octubre, durante 1 hora 45 minutos, tanto la titular de la Secretaría de Gobernación como los cuatro comisionados intercambiaron sus puntos de vista sobre la ya casi inminente desaparición del INAI. Lo que llama la atención, sin duda, es pues la forma en cómo se trataron temas mucho más sensibles, como el despilfarro del presupuesto público. Recordar que el INAI nos cuesta a los mexicanos, a las mexicanas, es decir, al erario de la nación, 1,000 millones de pesos anuales. Al respecto, los comisionados plantearon un plan de reajuste financiero con ahorros por alrededor de 300 millones de pesos, a lo que la secretaria Rosa Isela Rodríguez les comentó que es insuficiente, que tienen que hacer un esfuerzo mayor. Ay, la verdad es que ya ahí mismo en la Secretaría de Gobernación se da pues casi por cerrado este tema. Prácticamente se considera que es un hecho que el Congreso de la Unión va a legislar para desaparecer los organismos autónomos y en ese paquete de organismos autónomos va el propio INAI. Sobre este tema, también se espera que la próxima reunión, que podría ser la próxima semana, se aborde con mayor detalle el tema de los viajes al extranjero y los gastos de representación, donde los cuatro comisionados tendrán que justificar de alguna manera sus salidas al extranjero. Por cierto, en medio de toda esta crisis y de la muy probable extinción del INAI, pues no se explica cómo algunas de estas comisionadas preparan sus maletas para irse de viaje a Inglaterra y a Honduras. Se trata, y además con cargo al erario nacional, se trata de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román. Pues así se las gastan en este instituto y nosotros, por supuesto, daremos seguimiento a estos temas. Ya estamos preparando algunos trabajos adicionales a todo el seguimiento que hemos dado al tema de corrupción del INAI y muy pronto, seguramente la próxima portada de la revista Contralínea será o por lo menos se incluirá en la próxima edición alguno de estos reportajes, así que pues, les mantendremos informados, sobre todo les invitamos a que pues consulten esta información. Vamos a ver rápidamente lo que dijo el día de ayer Adrián Alcalá en la sesión del Pleno del Instituto, minutos antes de comenzar con la discusión que se tenía
planeada para el mismo día de ayer, pues habló de este tema de cómo ellos ven pues esta reunión que se sostuvo con la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, él no se refiere a todos estos temas de corrupción. Lo que dice es que pues hubo apertura y agradeció de alguna manera a la presidenta Claudia Sheinbaum por pues abrir este canal de comunicación a través de la Secretaría de Gobernación. Vamos a escucharlo y regresamos. La reunión de trabajo que tuvimos esta tarde, hace unas horas, con la Secretaría de Gobernación, los comisionados, las comisionadas y un servidor, expondremos a continuación. Amigas y amigos, como es del conocimiento público y de un profundo interés para toda la sociedad mexicana, en los últimos meses, justo, la sociedad ha mostrado una preocupación legítima acerca del curso que siguen las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal el 5 de febrero del presente año, especialmente aquella que se relaciona con el destino del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Ciertamente, no se trata de un asunto menor, pues como hemos expresado en múltiples ocasiones desde este instituto, todo proceso legislativo abarca la posibilidad de modificar el marco legal e institucional que nos rige y que en este caso hoy nos garantiza a plenitud dos derechos fundamentales en México, el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Conscientes de esta situación, pero además convencidas y convencido de que en toda democracia debe prevalecer la autonomía y la libertad, el Pleno de este instituto ha planteado desde el principio la posibilidad de tender puentes y construir un diálogo tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo. Por supuesto, y hoy que encabeza este Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Un diálogo que en un marco de absoluto respeto e institucionalidad, pero además con alto profesionalismo y objetividad, nos permita analizar el contexto social y político en que nos encontramos y a la luz de los desafíos nacionales y una agenda común, podamos avanzar en la modernización y el fortalecimiento del Estado mexicano y de las instituciones públicas que, como el INAI, trabajamos en favor del Estado mexicano, trabajamos en favor del derecho, la garantía de estos dos derechos fundamentales y, desde luego, la justicia social. Un diálogo a través del cual analicemos conjuntamente y a profundidad los retos que verdaderamente enfrenta el acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país. Y con base en la experiencia y las mejores prácticas, como también sin sesgos ideológicos e incluso técnicos, nos permita ubicar en la conversación institucional y pública qué es aquello que funciona y qué es aquello que debemos de mejorar. Esto sin duda demanda la disposición e interés de las partes involucradas. En este contexto, y con la misma transparencia con la que esta institución del Estado mexicano se ha conducido desde su creación, deseo informar como presidente del INAI del Sistema Nacional de Transparencia que esta tarde sostuvimos un encuentro con la titular de la Secretaría de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez. En este diálogo tuvimos la oportunidad, los 4 comisionados que integramos el Pleno del INAI, de refrendar nuestra disposición institucional y la salvaguarda de los derechos fundamentales, como mencionado, el de la protección de datos personales y el de acceso a la información. Destacar que haber tenido este primer acercamiento con la Secretaría de Gobernación es sin duda un buen camino, pues muestra la voluntad de la Presidenta de México por preservar los derechos a los cuales me he referido y a promover también la transparencia en la gestión pública. Haber tenido también esta reunión permitió instalar una mesa de diálogo permanente a través del cual analizaremos cómo INAI puede modernizarse, fortalecerse, atendiendo los principios de responsabilidad, de ética, de eficiencia, austeridad. Además, cómo trabajar aquellos aspectos que sean de carácter legal o institucional que contribuyan a potencializar la utilidad social que tiene esta institución. Durante este encuentro, que se desarrolló con plena horizontalidad y respeto, también se ofreció información valiosa respecto a la labor que hace el INAI y, desde luego, sobre ciertos aspectos de la vida interna con la finalidad de disipar cualquier duda, inquietud o falso debate. La Casa de la Transparencia ha sido, es y será siempre transparencia por excelencia. Por otra parte, quiero expresarlo con absoluta claridad. Durante este encuentro, también se dijo que en todo momento
y ante cualquier posibilidad de rediseño institucional que esté en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo, los derechos laborales de las personas que hoy son parte de esta noble institución del Estado mexicano serán respetados y preservados. Hoy tenemos un INAI con hombres y mujeres valiosísimas, mujeres y hombres talentosísimos, profesionales y especializadas y especializados, a los cuales les invito a mantener la calma, la concentración, el compromiso y el esfuerzo institucional constante que nos ha caracterizado. Finalmente, con una visión de futuro y desde una perspectiva democrática y pensada por el beneficio de las y los mexicanos, quiero manifestar que desde el INAI seguiremos trabajando día con día, semana tras semana, para garantizar a plenitud los derechos que hoy tutelamos, siempre a favor de las instituciones y la garantía de los derechos en México. Es nuestro mandato, nuestro compromiso y nuestra convicción.